La arquitectura barroca es un periodo de la historia de la arquitectura que vino precedida del Renacimiento y del manierismo. Se generó en Roma a principios del siglo XVII y se extendió hasta mediados del siglo XVIII por los estados absolutistas europeos. La característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización de composiciones basadas en puntos, curvas, elipses y espirales, así como figuras policéntricas complejas compuestas de motivos que se intersecaban unos con otros. También a lo largo del siglo XVIII se fue desarrollando en Francia un movimiento derivado del barroco que multiplicaba su exuberancia y se basaba fundamentalmente en las artes decorativas que se denominó rococó y se acabó exportando a buena parte de Europa. Bueno, pasemos a los antecedentes de la arquitectura, mejor dicho, que la época barroca. Antes de que se ocurra el barroco, ya estaba ocurriendo una crisis en el Renacimiento, puesto que ya había manifestaciones religiosas. Y en esos movimientos religiosos también hizo que se dividiera en dos el cristianismo, el protestante y el catolicismo. Y también durante la decadencia del Renacimiento terminó cayendo en el formalismo y luego ya con el manierismo, el Renacimiento ya dio pase al Barroco. Ahora pasemos a las características. Una de las características del Barroco sería la sobredecoración de las edificaciones que se hacían en esa época. También se dividía en tres épocas: el Barroco temprano, el Barroco mediano y también el barroco tardío. También llega a verse que expone, que busca lo elegante, pero a un nivel ya exagerado. También usa la teatralidad para representar las estructuras de los edificios. También usa el orden salomónico, que se caracteriza principalmente por las columnas que presentan ejes. Ahora pasamos a los representantes del barroco. Primero tenemos a Alejandro, cuyas obras importantes serían la iglesia de San Francisco de Asís, a Federico Barossi, cuyas obras importantes serían la Virgen del Pueblo, a Andrés del Pozo, o Andrea del Pozo, cuyas obras importantes serían la iglesia de los jesuitas de Viena, la catedral de San Nicolás. Y por último tenemos a Louis Levau, cuyas obras importantes serían el Palacio de Versalles, el Hotel de Lambert y el Palacio de Vaux. Arquitectura rococó. La arquitectura rococó se desarrolló durante el siglo XVIII en París, entre las décadas de 1730 y 1760. Como reacción en contra de la grandeza, la simetría y las estrictas regulaciones del barroco, utilizaba tonalidades claras, curvas y revestimientos de pan de oro, dando lugar a un estilo más elegante y más complejo que el barroco. Arquitectura rococó en España. Dentro de ese estilo rococó español, desarrollado entre las clases altas de la sociedad, se utilizan efectos de luz buscando crear escenografías y espacios teatralizados, fuera del ambiente cortesano. El rococó español es pobre y no puede compararse con el francés o el alemán, aunque algunos elementos decorativos de ese carácter conocidos a través de las de estampas pueden señalarse en arquitectos como Jaime Bort o Narciso Tomei. Arquitectura rococó en Italia. En Italia, el rococó floreció en Roma y estuvo profundamente influido por Romini. Los arquitectos más destacados fueron Francesco de Sanctis y Filippo Rabosini. El primero acometió la obra de la escalinata de la Plaza de España, mientras que el segundo hizo lo propio en la Piazza Sant'Ignacio.
Arquitectura rococó en Portugal. Este estilo se propagó principalmente por el norte del país, por ciudades como Porto o Braga. Siguió a los cánones llegados desde Francia, aunque creó un carácter distintivo por lo que lo hizo reconocerse como un rococó claramente portugués, debido al uso de sus materiales, en el que se podía apreciar un contraste entre el granito oscuro allí empleado y entre las paredes de color blanco. La arquitectura rococó en Alemania. El rococó francés, al interrumpir en Alemania, se fusiona con el barroco germánico, bebía también del barroco recargado y de procedencia italiana. Se hizo visible en los palacios como en el Palacio Solicitud de Stuttgart, el Palacio Augustenburg en Burg o el Palacio Falkenlust, también en Burg. Invernaderos y caballerizas, así como también en iglesias y campanarios, solo en pareja, sobre todo en el sur del país. La arquitectura rococó en Francia. El rococó es una tendencia artística surgida en Francia a principios del siglo XVIII, como una sublimación del abigarramiento decorativo barroco. Las formas decorativas que más se utilizaron están basadas en líneas curvas y sinuosas, cuyo desarrollo parece no acabar. Su motivo principal es la rocalla, una forma ameboide formada por hojarasca, flores y conchas, que a menudo se utiliza para enmarcar asimétricamente cuadros, frascos, espejos, encuadernaciones. También sirve para unir elementos especiales distintos. Características de la arquitectura rococó. Podemos destacar entre sus características que tienen formas dinámicas asimétricas, como las conchas de moluscos vieiras, la presencia de oro en todas partes. Era más indicada en la decoración de interiores. Se usó más colores pasteles, fue lo más opuesto a la arquitectura barroco.